¿Alguna vez, hermanos míos, han planeado una noche tranquila en casa con la esperanza de relajarse, de leer un librito y de repente aparecen 7 niños a sus cuestas? Una familia entera. O, por ejemplo, elaborar un itinerario muy cuidadoso de pasar una aventura natural con un amigo, pasar una montaña y justo cuando todo está por iniciar, el coche reventa 2 neumáticos y no tener la llave por encima de todo. ¿Qué haces con esas cosas? ¿Comienzas a reprender la licuadora, los montes, los neumáticos? ¿O tú dices que se haga la voluntad de Dios? Seamos sinceros, exactamente. Esos, hermanos míos, son los golpes permisivos que entran en nuestra experiencia, que nos hace revertir de repente todos nuestros planes, que tenemos que cambiarlo todo. Y muchas veces nos resentimos de ellos, ¿cierto? ¿Cómo los consideras? ¿Qué haces con ellos? Vamos a ver la historia que esta noche el Espíritu nos trae para todos. Pongan atención, de un hombre que se vio obligado a llevar la cruz de Jesús. Y lo que sucedió como resultado de esa interrupción no deseada de sus planes. Hablo de Simón de Cirene. ¿Recuerden? Este pequeño incidente parece ser considerado como un incidente muy significativo, lo cual Lucas, Marcos, Mateo lo está escribiendo. Simón de Cirene fue reclutado para llevar la cruz de Jesús. Antes que todo, Cirene, quiero que tengas esta información, es una de las principales ciudades de la colonia romana de Libia, en norte de África. Simón de Cirene es africano. Es un africano de los judíos de la dispersión. Después del exilio de Babilonia, ellos se dispersaron. Hay judíos panameños, hay judíos argentinos, hay judíos mexicanos, hay judíos realmente también dominicanos, los cuales ellos han venido a su tiempo y se han dispersado. Y en el tiempo de Pascua, cuando tuvo lugar la crucifixión de Jesús, en este Pesaj, como se llama, y que espero que lo celebremos nosotros este próximo que viene, se reunían de todas partes de la tierra estos judíos para adorar al templo, para irse al templo. Y evidentemente Simón de Cirene era una de esas personas que vinieron a esta peregrinación religiosa desde África. Agitado por una curiosidad natural, se acercó a ver qué estaba sucediendo con toda esta multitud que estaba gritando. En realidad él iba a un lugar, pero apareció allá por la situación que se estaba escuchando. Y mientras abrió paso entre las multitudes para ver, de curiosear, de repente se encontró impresionado en un servicio. Un soldado romano aplaudió con la mano sobre su hombro y le ordenó que recogiera la cruz de Cristo. Ahora puede imaginar un poquito los sentimientos de este hombre, ¿cierto? Yo me iba para mi trabajo. ¿Qué estoy haciendo aquí ahora mismo? Y de repente sus planes se revisan drásticamente. Muchas de esas cosas han sucedido en nuestras vidas. Están cambiando cosas. Vamos a una ruta, de repente curioseamos un tiempo y ¡pap! Viene algo y nos cambia la ruta. Es arrastrado en la calle y se hace cargar con la cruz de Jesucristo. ¿Cuándo querían cargar esta cruz? Él protestó por esto. Entonces, según la narración, entendemos que él fue obligado a llevar la cruz. Ahora imagina la frustración de su corazón, este resentimiento ardiente que tenía este hombre, que un romano soldado le estaba obligando a hacer
¿Cómo se llama ese trabajo obligado aquí en República Dominicana? ¿Cómo se llama un trabajo obligado? Forzado, forzoso. Ok. Antes que todo, quiero decirles algo importante. Que, cónchale, de repente usted llevar esta cruz tan despreciable para los judíos y romanos, fue como algo muy de oprobio, de vergüenza. Y aquí entonces el hombre de repente que se iba para un trabajo, no, yo no soy de aquí. De repente es un espectáculo público, expuesto a ser ridículo. No creo que necesitamos que nos digan cómo se sintió, ya están pensando, están imaginando todo eso. Frustrado contra una instrucción injustificada y contraria, por supuesto, de sus planes. A veces todos nosotros nos impacientamos si hay cambios inesperados en nuestros planes, más cuando hay carros que entran por delante de nosotros, de repente hay un espacio que uno frena un poquito, ¡pap!, entra un carro. Ay, aquí yo sé que uno se siente muy frustrado. Ahora, justo en este punto ocurre algo muy particular. Una multitud de mujeres están llorando. Usted sabe cómo las mujeres están llorando, tienen una afinidad de eso, con mucha emoción, acompañando a la procesión de Jesucristo. Pero entonces, cuando Jesús, imagínense, Jesús está adelante, sigue el hombre, Simón de Cirene y las mujeres atrás. Jesús para y Simón está el testigo de las palabras de Jesucristo y obtiene una visión de este hombre que a lo mejor no sabía ni siquiera quién era. Leemos con lo que escribió Lucas, diciendo: hijas de Jerusalén, a las mujeres estaba llorando, no lloréis por mí. Oye, esto, qué valiente Jesús. Qué rey tenemos nosotros, Cuando nosotros queremos tanto que nos lloran, cuando pasemos algo, desde niños, queremos que nos añoñan, que nos cuiden. No lloréis por mí, lloren por vosotros mismos. Porque aquí que vienen los días en que dirán: bienaventuradas las estériles. Porque si hacen esto cuando la madera está verde, ¿qué pasará cuando esté seca? ¿Qué palabra está diciendo este hombre? Ahora comenzamos a ver a través de los ojos de Simón. Aquí está su propio corazón y los cambios posteriores que sucedieron en la vida de Simón de Cirene. Y quiero informarles algo sobre este hombre. Este hombre, Simón de Cirene, se convirtió y se hizo discípulo de los apóstoles. Fue transformado y fue un predicador de Cristo en norte de África, escrito con varios archivos verdaderos de la historia. No son bíblicos, pero no significa que lo que no está bíblico está fuera, todo es mentira, ¿cierto? Qué lindo. Simón se convirtió en un momento no planificado. La cercanía de Jesús en una circunstancia emocional real de tal calibre haría que este hombre jamás en su vida olvidara a su compañero de carga. Una carga que a priori le parecía muy ajena. Yo no tengo que ver nada con eso. Y de repente le impactó esas palabras proféticas. No era su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Que sea quien cargaría la cruz de Cristo para que sea el predicador en la región de Cirene, en norte de África. Esta noche
Amados hermanos, ingresamos en su voluntad porque allí hay propósito. Cuál sea la circunstancia y la condición que Dios nos entra en eso, sepamos que donde está su voluntad, allí hay propósito. No pueden en ninguna forma considerarse gozosos o encontrar gozo si ustedes están ajenos de la voluntad de Dios. Nada nos llega en la vida más llamativo a cualquier persona reflexiva que la pregunta, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cómo puedo sacar el máximo provecho de la vida? ¿Hemos pensado así? Honestamente, yo sigo pensándolo cada día. Hace aproximadamente, desde mis 40 por ahí, cuando yo como sentí un impulso espiritual, yo digo, espérate, tengo que aprovechar mis días. Y esto no es ajeno de la Biblia, porque dice, aprovechen el tiempo. Encuentro que esa pregunta tiene el poder de hacernos pensar sin importar en qué parte de la vida o edad nosotros estemos. Encuentro que los jóvenes están pensando en ello. Y así mismo siguen pensando mucho en ello aún los más adultos. Un anhelo, un hambre expresada por encontrar una respuesta al respecto. Nunca olvidaré hace 10 años atrás este comentario perspicaz de una amiga hace años, 10, con la que estaba hablando sobre el miedo. Y ella me dijo, lo que más temo es que desperdiciare mi vida. Y al final hago una tregua con mi conciencia. ¿Saben dónde está el miedo? En la inseguridad. ¿Saben dónde está el miedo? Escondida en su voluntad. Nunca en la voluntad de Dios. Piénsalo bien lo que estoy diciendo. No importa lo que alcanza, lo que tienen, mientras usted está caminando en su voluntad, siempre va a sentir inseguro. ¿Por qué necesitamos la voluntad de Dios en nuestras vidas? Porque no descanso en la mía, ni la entiendo tampoco. Cada año de nuestra vida, personas, espíritus, circunstancias están dedicando de golpear y desviarnos del conocimiento divino, postergándonos de verificar la perfecta y agradable voluntad de Dios. Anótalo esta cosa. Aleluya. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Este es el meollo del cristianismo. Este es el meollo del cristianismo. No importa qué yo podría hacer si esto no está en la voluntad de Dios, no tiene valor. Lo que tiene valor es la voluntad de Dios. Y esta es perfecta y agradable. He comprendido lo suficiente de esto como para estar aquí esta noche y transmitir, porque yo he sido muy obstinado de mi voluntad. Y esta noche estoy inspirado para que usted reciba esta palabra. ¿Qué usted sabe de sí mismos? ¿Qué usted sabe de sí mismo? ¿Cuál bien conoce de sí mismo? ¿Cuál es la firma de Dios que extiende su corazón? ¿Por qué me ha hecho a mí? ¿Por qué me ha hecho a mí? A mí. ¿Por qué me ha hecho a mí? ¿Por qué me ha dado lo que Él tiene? ¿Qué planes tiene Él para mi futuro que es suyo? Es por esas razones que no me entiendo a mí mismo y que necesito a Dios y su voluntad en mi vida
sobre mi voluntad y mi vida. Es llamativo detenerse y decirse esta noche, ¿de qué se trata? De todos modos, ¿de qué se trata todo eso? ¿Con qué propósito estoy al lado de ellos o de aquellos? Y la pregunta es, ¿cuál es el punto en la vida de todos modos? ¿Cuál es el punto? Esa es realmente la pregunta que enfrentamos esta noche. Y quiero que por favor, consideren esta pregunta. Y obtuve una respuesta cuando estaba recorriendo Primera de Crónicas 4 para echar un vistazo a uno de esos personajes bíblicos escondidos en un rincón olvidado en las Escrituras porque tiene tantos nombres, pero tantos nombres que yo digo, esto deberían sacarlo de la Biblia. Pero fíjate que todo tiene sentido. Un capítulo lleno de nombres. Y de repente hay una ruptura. De repente se centra a un hombre. Jabes invocó a Dios de Israel. O sea, en este capítulo se habla nombre. Fulano de tal, del hijo de tal, fulano de tal, hijo de tal, fulano de tal, y nombre que ni siquiera se puede pronunciar, y de repente termina para a un hombre, Jabes, y dice, Jabes invocó al Dios de Israel diciendo, Señor, que me bendigas. ¿Qué es esto? ¿Qué enseñanza es esta? Señor, quiero que me bendigas y amplies mi frontera para que tu mano esté conmigo y que me mantengas alejado del daño para que no me lastime. Y Dios concedió lo que pidió. Aleluya. De repente cambia el aburrimiento de tantos nombres. Y dije, espérate, aquí algo se está diciendo. De repente el operador detiene la película de tantos nombres y se centra en una personalidad interesante que yo creo que esta noche podemos sacar provecho. Y luego el rollo de nombres vuelve a aparecer y sigue. Pero paró ahí. ¿Creen que vale la pena esta noche hablar de este personaje? No es que esos nombres sean aburridos. Hay una gran instrucción en esos pasajes y sabemos cómo buscarla. Dice la palabra en Proverbios, es la gloria de Dios ocultar un asunto, es la gloria de los reyes buscarlo. Qué desafío buscar esas cosas que Dios ha escondido en su palabra. Considere primero que Jabes evidentemente nació bajo una nube de aflicción. Por favor, pongan toda su atención. Es breve la enseñanza, pero tiene algo grande que esta noche nos va a sacudir. ¿Sabe qué significa Jabes? Significa tristeza y dolor. Esta madre da luz y pone a su pequeñito este nombre. Porque su vida está amargada. Aquí en este punto paré y comencé a llorar de los pecados de mi padre. Y que me quemaron las lágrimas de mis mejillas. Y lloré por los pecados de mi familia. Pero de forma muy consciente. Porque el Espíritu me llevó a mi abuela, que la tiramos a uno de esos hospitales de viejos, cuando ella dio todo para nosotros, pero nosotros no queríamos cargar los últimos años de ella. Y Dios me hizo recordar esto, y no podrían parar mis lágrimas, me estaban quemando. Yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Llamo a mi madre, no me responde de lejos mensaje, 5 audios.
Pero qué bueno que me dijo, me conmoviste y no dejé de llorar. La vida es real. Cuídense lo que estamos haciendo. Yo era soldado cuando yo fui a ver a mi abuela por un minuto, que ella me miró de una mirada que nunca se me olvidó. Y lloré por este pecado. Y me liberé. ¿Cuál fue el dolor que amargó su vida? Porque esta madre nombró a su bebé tristeza. Y la primera pista es que evidentemente hay algo de una desgracia en esta familia. Les voy a explicar. En esta lista de nombres notarás que los nombres mencionan sus padres. Pero aquí, cuando se trata de Jabes, no hay mención del nombre de su padre. Eso es muy importante, porque esos eran registros de templo oficiales guardados por los sacerdotes del templo. Si el nombre de un hombre se omitió en el registro, fue una señal de que había sido deshonrado. Solo omitieron nombres debido a algún suceso vergonzoso, indicado la sombra de una desgracia en esta casa. Ahora estamos entendiendo qué está pasando con Jabes. Y esto es confirmado por la declaración hecha de Jabes, donde dice, Jabes era más honorable que sus hermanos. Ahí comienza la historia. Él no quería seguir la herencia de la familia. Porque había una herencia en la familia que estaba perpetuando en la casa, abortando algo, por lo cual dice, pero él era más honorable que sus hermanos. Quiere decir que sus hermanos seguían la deshonra de su padre. El registro de la vida de este hombre indicaba que había salido debajo de una sobra, de un mal apellido, de un padre que llevó vergüenza en esa casa. Era más honorable que sus hermanos. Pero eso no es todo. También se indica en esos versículos cortos que esta familia vivía una pobreza profunda y sin porción de tierra. Ahí es donde yo desperté y quería excavar también mi pasado. Ay, yo entendí tanta cosa. En los otros nombres de esta lista se registra el lugar del que procedían ellos. Fulano de tal, de Benjamín, de la tribu de ahí, de la tierra de Judá. Ellos no tenían nada. Aquí había una familia que perdió su patrimonio, habían perdido su hogar, estaban manchados, el nombre del padre no aparece y sus hermanos seguían una herencia del papá que no era tampoco de buen nombre. Evidentemente la pérdida estaba relacionada con la desgracia que el padre había sufrido. No sabemos. Mató, robó, no sabemos. Pero lo importante es que había una desgracia. De modo que este niño Jabes, mientras crecía, estaba expuesto a una herencia angustiante. Y si darnos cuenta, nosotros perpetramos la misma cosa en nuestras vidas. Eso es literalmente ampliar nuestra comprensión, porque eso se confirma cuando Jabes está orando en el versículo 10 de 1 Crónicas 4, cuando clama a Dios diciendo, oh Dios, agranda mi frontera. O sea, él estaba en una frontera estrecha. Lo que hacía no le saldría bien. Lo que eso significa que este niño creció en términos de una inferioridad social y una nube de desgracia familiar bajo la cual vivieron toda la familia. Aquí había un niño cuya herencia y entorno simplemente era
heredad, angustia y aflicción. Y sin embargo, recuerda que este pequeño relato se rompe sobre nosotros con el anuncio de que Jabes era más, por favor, compréndelo, más honorable que sus hermanos. Esto a mí me encanta. Por lo que es necesario que consideremos el principio que descubre una respuesta divina. Jabes recibió una respuesta divina. En algún lugar, de alguna manera, Jabes aprendió que la clave de la vida está en la realidad subordinada de Dios. Ahí comienzo ahora la enseñanza. Pongan atención, porque hay una tremenda lección. El hecho de que tantos hoy en día no hemos podido comprender lo más significado es la explicación del tremendo vacío que se apodera de tantos corazones aún cristianos. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? El hecho que tantos cristianos hoy en día no han podido comprender lo más significativo de la vida ha dado resultado, o mejor explica, el tremendo vacío que se apoderó de tantos corazones, o sea, de ellos. El vacío es por no encontrar lo verdadero, el verdadero significado de esa vida. Nunca han entendido esta simple cosa que Jabes descubrió. Ser honorable significa digno, significa distinguido. En medio de cualquier circunstancia de pobreza, de nube de desgracia, de situaciones, él era más honorable que sus hermanos. Algunos de ustedes cargan pesadas situaciones, lo sé. Cargas familiares, no bajen la guardia. ¿Oyeron? No bajen la guardia. Viven esta agonía. Viven esta agonía. Lloren este pecado. No colaboren, no participen. Aunque está pesado este yugo, no sean partícipes de ningún pecado familiar y verán cómo la frontera se abrirá. Y verán cómo el daño se alejará. Manténganse honorables, dignos y distinguidos. No se comprometen con sus preceptos y su vida de error. Dice la palabra, si vuelves yo te restauraré. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelves a ellos. Esta es la conciencia Jabes. Grande porción que nos corresponde, hermana. Tu frontera se abrirá, el daño se alejará, si apartas lo precioso de lo vil y si vuelves, Él te restaurará. Aún participar, confabular, aceptar, silenciarse, algo que no está bien, quita la dignidad. Cierra la frontera. Y para no olvidar la pregunta, ¿cuál es el punto en la vida en todos modos? Porque todavía no respondí, yo me fui. Pero déjame yo, ¿cuál es el punto en la vida de todos modos? Eso es lo que Jabes descubrió en alguna parte. Oye, aunque la falta de todas las cosas estén presentes, lo que hace la vida soportable e incluso posible y gozosa es el hecho poderoso de la voluntad de Dios. ¿Está bien? Apoderarse de esto. Y Jabes lo reconoció en todo el curso de su propia vida. Y dijo, que tú me bendigas, tú amplies mis fronteras,
tu mano esté conmigo. Tú me guardes del daño para que no me lastime. Y usted va a decir, ¿cuándo yo hay aquí? ¿Será que él está tan egocéntrico? Pero si miramos más cerca de esto, especialmente a la luz de los antecedentes que se han revelado, creo que podemos ver que esta no es una oración egocéntrica, sino una petición de ayuda agónica debido a la profunda conciencia de su propia insuficiencia. Solamente los que se sienten insuficientes van a llegar de la suficiencia de Dios. Necesito ayuda. Él dice, necesito que tú me bendices. Bendice, Señor, a Filadelfia. Bendícela, Señor. A cada uno de sus miembros. Bendícelos. Necesitamos tu bendición, Señor. Queremos ser benditos, Señor mi Dios. Háganos honorables. No podemos seguir la herencia de nuestra familia. Somos totalmente nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Lo que él está orando en ese sentido es, Dios mío, en medio de toda esta triste historia de vergüenza, de pecado y falta de Dios, que es mi trasfondo, Señor, haz algo por mí. Sácame tú de esto, sácame tú de esto, sácame tú de esto, Señor. Sácame tú de esto, de esta situación. Libérame. Esto que pasa con esa conciencia. Es obvio que mientras Jabes ora, hay conciencia de su necesidad de provisión, pero también, sobre todo, ¿quién es su proveedor? Ahí es donde nos equivocamos la mayoría. Ahí es donde nos equivocamos la mayoría. Ese es el punto. Voy a volver a la pregunta. ¿Cuál es el punto? El punto es este. ¿Quién es tu proveedor? La vergüenza, hermano mío, no está que tú estés necesitado. Hemos sido y de una u otra manera seremos también en el futuro. De una u otra manera. La vergüenza es que ¿quién tú has puesto de proveedor en tu corazón? Bendíceme, sé conmigo. Hazme entenderlo todo el tiempo. Aquí hay un joven que ha comprendido el hecho de que su prosperidad venía solo de Dios y que las cosas en sí mismas no tenían ningún valor a menos que Dios sea glorificado en ellas. La conciencia de Jabes es el punto. Señor, en cada cosa en nuestra vida, entra y bendícela. Y haz que no sea una maldición. Puede ser una bendición que se convierta en una maldición, por supuesto. Todas las cosas son inanimadas. Todo, cualquier cosa. Ahora, Dios te da. Ahora, depende donde tú has puesto tu corazón. Esto se va a convertir algo del otro lado. Sé conmigo. Esta es la clave de la vida. Si Él, oye por favor, ese es el punto también. Si Él no se glorifica en ti, ¿de qué vale? Si en Ministerio de Filadelfia y en cualquier ministerio no se glorifica a Dios, ¿de qué vale que existe? No solo hay una conciencia por parte de Jabes de su proveedor, sino una conciencia de su necesidad de ser protegido. Y hay un punto muy importante. Porque lo que dice aquí es muy significativo. Que me mantuvieras alejado del daño. Y cuando señala algún mal específico que tiene en mente, evidentemente se está refiriendo de nuevo a esa plaga en el carácter familiar desde su padre y que siguieron sus hermanos. Fíjate, Dios le concedió en forma inmediata su petición. ¿Cómo puedo escapar de este poder debilitante en mi vida
que me amenaza por degenerarme y desintegrarme mi personalidad, como lo hizo en mi padre. Por falta de gratitud hacia mi abuela. ¿Cuándo nos dio ella? Y no era nuestra madre biológica, la abuela, perdón, no era mi abuela biológica. Lo dio todo. No creo que pueda haber una lección más grande aprendida que el hecho de que el mundo en el que vivimos es tan sedoso en la sutileza que todos estamos expuestos a la debilidad de nuestra herencia, a estas fuerzas desintegradoras que ciertamente se apoderarán de nosotros a menos que seamos honorables delante del Señor en su gracia protectora. Aquí hay una formación interesante, permíteme decirla. Señor, manténme alejado de esto para que no sea para mi propio dolor. Mira que dice la palabra, Dios es fiel. No te permitirá ser tentado por encima de lo que puedas, sino que con la tentación hará un camino de escape. Un camino de escape. No un cobarde que huye de un problema toda tu vida, porque yo no quiero estar en eso. No quiero estar escapando toda mi vida, huyendo. Ese no es este tipo de escape que está hablando el apóstol Pablo. Si lo pensamos de esa manera, hemos perdido el punto. El escape de esa promesa es que Dios nos elevará a un plano superior de realidad en medio de nuestros problemas, accediendo en comunión. Ya lo dije. Usted está en un problema, en una situación que aprieta, entra en comunión con Dios. Ese es tu camino de escape. No hay otra manera. Entiéndelo. Comunión es la puerta por la cual te va a sacar de la situación de Dios. Dios nos conceda en medio de todas las circunstancias encontrar el camino del escape por la comunión con Él. ¿Entendieron? El camino del escape está en su comunión. Esto es lo que Él oró. Ahora notarás que este es un principio que no está destinado solo para el momento, sino para toda la vida. Este es el principio de Jabes, sobre él, el que vivió. Eso nos lleva entonces a la última consideración de la promesa que se cumplió en su vida. Y miren la última frase del versículo 10. Y Dios concedió lo que pidió. Fue tan sincero, tan profundo, tan leal. Le estaba continuando. Él era más honorable. No era el momento. Él no se levantó a un momento de oración. ¡Ay, Señor, esto, aquello! No, él vivía esto. Era más honorable, o sea, era una continuidad. Debe haber esta conciencia del lugar de Dios en todos nuestros asuntos humanos. Esa es la gran promesa. Y recuerden que hay que confiar al Señor con todo el corazón, porque en todo el corazón es que hay comunión, no en una parte. No te inclines en tu propio entendimiento, o sea, eso significa sabiduría, eso significa prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y entonces Él va a dirigir tus caminos. Y he descubierto, hermanos míos, estoy terminando, que la mayoría de los problemas que surgen sobre el tema de la orientación de nuestra vida vuelven a este simple principio básico. Reconócelo en todos tus caminos. Y la promesa es que Él dirigirá su camino. El problema es que sentimos que hay áreas de nuestras vidas en las que somos tan autosuficientes que cuando entramos a un lugar queremos cerrar la puerta tras de nosotros para que Él no entre. Recuerdo como aquel joven que oró para irse a un lugar y él creyó que Dios lo iba a acompañar, pero nada, vio las puertas cerradas porque precisamente
no hubo comunión. Cruzamos el umbral de la puerta de nuestra oficina y todos nuestros principios cristianos parece que nos han abandonado. Y pensamos, aquí por fin soy capaz de operar por mi cuenta. Sé cómo hacer mi camino. Debido a que nuestros caminos no lo reconocemos, no hay guía en esta área y nos preguntamos por qué terminamos confundidos y perplejos de las cosas. Ese es el principio, esta es la clave de la vida. La vida carece por completo de sentido si no descubrimos que Dios es el secreto del significado de la vida. Que tu vida puede ser repentinamente alterada en su curso. Su dirección cambia repentinamente. Pero no estás comprometido a hacer lo que estás haciendo. Estás comprometido a seguir a Dios donde quiera que Él te lleve. Perdóname, ¿no es acaso así que pasa con los surfistas? Surf. Está esperando la ola. Y la ola los va a llevar donde hay que llevarlo. ¿Qué programa tan emocionante? Es ese. Nunca es demasiado tarde. Incluso cuando Caleb tenía 80 años de edad, le dijo a Dios, Dios, dame esa montaña, quiero esta montaña. Mi fuerza es como cuando tenía 40 años, cuando estaba yo en el desierto. Tú recuerdas, Dios, sí. No me he vuelto débil en absoluto. Se mudó y se apoderó de Dios. ¿Y cuál es la pregunta esta noche? ¿Cuál es la afirmación esta noche? Hermano mío, la vida comienza cada vez que comienzas con Dios. Dios le bendiga grandemente y que esta palabra quede en tu corazón. Sin Dios no has comenzado vida. Has comenzado un curso que te va a llevar seguramente en el fracaso y en la frustración. Pero tú tienes 80 años, puedes tener 80 años y si comienzas con Dios, estás comenzando una nueva vida. Padre, gracias esta noche por la palabra que tú nos has entonado. Has martillado, has quebrantado el corazón para que esta palabra pueda penetrarse en nuestro ser y quedarse realmente como una forma de pensar, como una forma de ser y como una forma de actuar en toda circunstancia. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres benévolo. Esta noche queremos decirte, poco nos importa si no entendemos exactamente tu voluntad. Queremos que se haga tu voluntad. Eso es lo más importante. No vamos a pretender de saberlo todo, pero hágase tu voluntad como en el cielo, también a esos corazones, porque tú puedes el querer y el hacer. Utilízanos. Gracias por lo que tú estás haciendo a este ministerio poderoso. Gracias, Señor, porque estás preparando una extensión. Gracias porque tú extiendas nuestra frontera. Gracias, Señor, porque tú extiendes nuestra frontera. Esto es un regalo, Señor. Lo apreciamos y estamos agradecidos. Gracias por todo lo que tú has preparado. Gracias, Señor, porque por el fondo, por todo lo que tú has dado, porque tú lo has dado, y nos estás dando también ahora sabiduría para manejar más cosas por las cuales están llegando, porque tú eres Dios bueno. Y tú has amado esta manada pequeña, tú la has amado, te ha complacido. Te ha complacido. Uno no entiende, pero te ha complacido, porque así tú eres. ¿Quién puede preguntarte a ti por qué lo haces? Gracias, Señor, por todos aquellos filadelfos que están aquí y están allá y han puesto su corazón en este ministerio. Gracias porque verán que tú nos has amado. Amén
y amén. Dios le bendiga grande de mis hermanos.